ahora sí les voy a platicar cómo va a quedar el apoyo, la beca a las mujeres de 60, 64 años. Ya hicimos todos los cálculos para el 2025. Recuerden que es importante que lo anoten porque estuve leyendo algunas notas que a lo mejor no se entendió bien la vez pasada. Entonces, en el caso de niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, la beca va a ser universal, solamente que vamos a llevarnos 3 años para poderla hacer universal. El primer año es para secundaria, el segundo año va a ser una parte de la primaria y el tercer año ya va a ser universal. Esperamos que lo podamos hacer en 2 años y no en 3, pero por lo pronto lo estamos calculando para 3 años. Entonces, 2025 todos los adolescentes que van a secundaria de todo el país van a tener su beca, similar al monto que se da actualmente por la beca Benito Juárez. Ese es uno. Ahora, en las mujeres de 60 a 64, les voy a poner las tablas. Estos son 3 fuentes de información. En el censo del 2020 se reporta 2.563.200 mujeres de 60 a 64. Los datos de la Comisión Nacional de Población para el 2025, que ya son las estimaciones, estiman 2.914.967. Y en el Instituto Nacional Electoral, que son datos públicos, tienen registradas 3.038.254 mujeres de 60 a 64. Ahora sí la siguiente. Esta es más o menos la distribución demográfica de mujeres de 60 a 64 años. Mientras más azul oscuro, hay menos mujeres, y mientras más clarito, pues son mayor concentración demográfica de mujeres de 60 a 64. Adelante. Ahora, mujeres indígenas adultas mayores de 60 a 64. Ahí ustedes lo pueden ver porque aquí no se ve. Si me ayudas, Pau, para el Zoom. No, por ahí hay algo que está, porque son el mismo número de mujeres. Es el A más B, ahí está, 162.782, de acuerdo con el censo del 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, 190.268, adelante, y de acuerdo con el INE son 178.468. Entonces ahora sí, la que sigue, y esa es la distribución. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 2025? De acuerdo a la estimación que tenemos de los ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, considerando todos los programas de bienestar que ya tiene el presidente con su aumento por inflación, etcétera. Los nuevos programas serían, en el caso de mujeres, 2025, universal para todas las mujeres adultas mayores, indígenas o afromexicanas de 60 a 64 años. Eso significa mexicanas que residen en municipios indígenas y afromexicanos. Y por otro lado, tomamos la decisión de que para que sea universal también y no sea por situación económica, lo vamos a dar por edad. Entonces, en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Si los ingresos nos dan, va aumentando de acuerdo a la edad. Y ya en el 2026 ya buscamos hacerlo universal, de 60 a 64 años de edad. Entonces, para que nos ayuden a difundirlo, 2025 va a quedar en la Constitución y un transitorio en donde especifique
que para el primer año 2025 va a ser solamente para adolescentes, en el caso de niños y niñas que asisten a escuela pública, para secundaria, y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas, de 60 a 64 y de 63 y 64 años para el 2025, esperando que para el 2026 ya pueda ser universal. 3,000 pesos, poquito más de 3,000 pesos, es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor. Las becas, ahora les doy en el monto, en si mal no me equivoco, están actualmente, se da por familia la beca Benito Juárez. Entonces es independiente de si tienes un hijo, 2 hijos, 3 hijos en el nivel escolar, es la familia. Nosotros lo vamos a dar por niño o niña, pero a quien tiene ya la beca pues no le va a reducir, sino se va a mantener, y son alrededor de 1,300 pesos. Sí, mal. Sí, solo para estudiantes de escuela pública. El Estado tiene la responsabilidad de la escuela pública. Quien va a escuela particular, pues tiene que ver con que tiene los recursos económicos para ir a una escuela particular. Bimestral. ¿Ya? Sí. Iniciamos sesión de preguntas. No, son 3 millones. A ver, regresa al número, por favor. Ponemos los 3 datos, el anterior, el primero. Los 3 datos porque el censo pues es para el 2020 y nosotros estamos hablando ya del 2025. De acuerdo con la Comisión Nacional de Población son 2,914,000, y en el caso del INE, que es el máximo censo, digamos, o el mayor número de personas registradas, es 3,038,000. Eso significa que de 63 a 64, ahí está el dato, estarían recibiendo 1,141,254 mujeres su apoyo en el 2025. Más las indígenas, que son alrededor de 170,000 más. Iniciamos sesión de preguntas. Permíteme. El objetivo es que entre octubre, 1 de octubre que entremos al gobierno, a diciembre se haga el registro, para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar, en donde estarían recibiendo sus apoyos. El registro, primero se va a hacer un censo casa por casa, y después se haría el proceso de registro entre octubre y diciembre, para que a partir del 1 de enero pues ya tengan su tarjeta de bienestar y ya puedan estar recibiendo su apoyo bimestral. Sí. 1 de octubre. Sí. Bienestar, exactamente. En coordinación, en el caso de niños y niñas, con la SEP. Doctora. Entonces, ahora sí ya, porque había leído varias notas diversas. ¿Sí quedó claro ahora? Muy bien. Doctora, adelante. Buenos días. Arturo Pavón del Chapucero. Preguntarle acerca de la transición que se está dando. Vemos que ya en diferentes instancias lo están haciendo desde hace varios meses, y es una transición que se antoja aterciopelada pues vaya, venimos con la misma transformación. Sin embargo, sabemos que hay otros años en que se ha manejado mucho, lamentablemente, lo del año de Hidalgo. ¿Usted tiene alguna notificación de que en las que se están llevando a cabo ahorita haya ese tipo de situación? No, pues ahí, primero el propio control presupuestal, digamos, que se tiene, que antes las secretarías determinaban mucho. El presidente, lo hice yo en el gobierno
de la ciudad. Antes los presidentes no se metían a ver ni los ingresos ni cómo iba el gasto presupuestal. El presidente está a diario viendo cuánto hay en la caja, cómo son los ingresos y revisión permanente con la Secretaría de Hacienda del presupuesto público, cómo va avanzando. Se le llama gasto, aunque en muchos casos pues es inversión. En mi caso, cuando fui jefa de gobierno, era lo mismo. Cada semana yo tenía reunión con la Secretaría de Finanzas y veíamos tanto los ingresos como los egresos, si había subejercicio, etcétera. Antes eso estaba completamente suelto, entonces se daban estas condiciones de corrupción tremendas. Entonces no va a haber año de Hidalgo como en otros años. Y además, en efecto, es una transición pues es histórica, más allá de una transición que refleja continuidad, es histórica, porque es el mismo proyecto. Por supuesto nos va a tocar un periodo distinto y además también áreas en donde nosotros le vamos a dar una importancia especial debido pues a cada uno de nuestros orígenes, pero la esencia del proyecto se mantiene y eso pues es muy bueno, porque incluso en las épocas donde el PRI ganaba todo, llegaba un nuevo gobierno y dejaba tirado lo anterior. Yo recuerdo que se decía es que debería de haber proyectos que fueran transeccionales, porque cada año se cambia todo. Y ahora pues vamos a dar continuidad a muchos proyectos por convicción y además porque así lo decidió la gente. En este caso, la transición, usted va a recibir una excelente administración, eso no cabe duda, pero así como va a recibir una excelente administración y buenas noticias, también va a heredar tal vez conflictos que no se hayan podido ya paliar. Por ejemplo, en el caso que ahorita está en ebullición, que es el del sindicato, la elección del sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana, y ahí se está dando caso misógino, donde una contendiente que la vez anterior participó y bueno, pues la hicieron a un lado con algunas estrategias pues burlonas, ahora están tratando de hacer lo mismo. Ahora que es tiempo de mujeres, hay manera de poder, digamos, no dar la orden de que ella quede, pero sí apoyar a lo mejor su plataforma. Yo creo que el gobierno no debe meterse a los procesos internos sindicales ahora. Si hay un asunto de misoginia o alguna falta, pues evidentemente ahí está la Secretaría del Trabajo, el tribunal, en el caso de todos los trabajadores del apartado B, en el caso de trabajadores del Estado. En ese caso, pues sí, tienen que participar las instancias correspondientes para garantizar que haya equidad en la elección. Pero no es como antes. No creo que deba ser así. De hecho, está en la ley que ahora, pues además el voto es secreto, ya no es como era antes a mano alzada por los delegados, sino es el voto secreto y directo a partir de los trabajadores y trabajadoras de Pemex o de un sindicato perteneciente a una empresa privada. Y así debe ser, pues debe haber libertad sindical. ¿Cuántos años no se exigió por parte de los trabajadores en contra de lo que se llamaba el charrismo sindical, en donde a los trabajadores que querían un liderazgo independiente, pues había represión? Caso de los maestros, caso del SUTERM. El otro día el presidente habló del caso del movimiento aquel del SUTERM, y muchos otros casos en donde había represión en caso de que la gran mayoría de los trabajadores quisiera un líder sindical distinto o a una líder sindical distinta. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando por la democracia sindical y que el gobierno no participe como ha sido hasta ahora, y las instancias correspondientes dar las condiciones para que sea en efecto transparente, equitativo y que no haya condiciones de desigualdad o de coacción o coerción al voto. Se lo comento porque ayer
se expuso el tema y pues a raíz de eso nos han estado llegando muchas solicitudes de trabajadores sindicalizados con videos, cartas, pruebas, grabaciones, donde se ve como claramente los actuales líderes del sindicato denigran, humillan, ofenden a los que se quejan de que, bueno, pues no está bien su sindicato. Pues tiene ahí que intervenir las autoridades correspondientes para que se garantice la equidad. Gracias. Siguiente pregunta de Daril Rodríguez de Contralínea. Hola doctora, buenas tardes. Hola. En la revista Contralínea documentamos que entre 2021 y lo que va de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación donó 10.2 millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta organización gremial pues se opone sistemáticamente a la reforma e incluso pues ha sido parte de la campaña que busca engañar a los trabajadores del Poder Judicial que entran pues en riesgo de sus derechos laborales, o ese es su argumento. Consultarle su opinión sobre estas entregas de dinero pues del erario y del pueblo al sindicato. Eso en una primera parte. Yo tengo una… El sindicato, o bueno, la dirigencia sindical, no el sindicato, porque hay que ser muy claros, del Poder Judicial, mi interpretación es que no necesariamente se opone a la reforma que estamos planteando. Lo que mantienen es que no se afecten los derechos laborales. Y en ese caso, pues, como lo hemos dicho hasta ahora, y el otro día que estuvimos platicando con Nacho Mier, con nuestros coordinadores parlamentarios, pues es muy importante que haya ese diálogo con la dirigencia sindical y las y los trabajadores del Poder Judicial, para que quede claro, que quede por escrito, que quede mucha transparencia en que no van a ser afectados los derechos laborales de los trabajadores. Incluso ellos, trabajadores, que un secretario de un juzgado, que nunca tienen posibilidad de ser juez, porque normalmente los jueces son designados por favoritismos. El otro día les decía, hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo y muchas recomendaciones. Esta idea de que la carrera judicial es transparente, y pues no es cierto. Y los propios trabajadores del Poder Judicial lo saben. Entonces muchos de quienes participan en los juzgados pueden participar ahora en una elección para ser jueces. Antes no, porque esa carrera judicial en realidad pues está sesgada a la hora de definir a los jueces o a los magistrados. Entonces, que quede claro para ellos de que los derechos laborales. Ahora, que se transparenten también los recursos, pues es como el caso de los fideicomisos que están ahí, que claramente esos fideicomisos no tienen nada que ver con los derechos laborales, y que es dinero guardado. Igual si está este caso de los 10 millones, pues tienen que transparentarse en qué se usaron y por qué esta transferencia que se hizo. En una segunda pregunta, también Contralínea pues reveló que hay resoluciones de jueces y magistrados que han favorecido con liberaciones y amparos a presuntos delincuentes, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación y en una segunda instancia al cártel de Sinaloa. Hace unos días, igual la ministra presidenta Norma Piña llamó a un diálogo que se pusiera en el centro a las víctimas, pero pues el Poder Judicial en estos casos, cuando libera a estos generadores de violencia, pues no pone en el centro a las víctimas. Preguntarle su opinión al respecto y también qué mecanismos ha contemplado para garantizar el acceso a la justicia en el país. Pues es esta doble discurso, doble moral que tiene mucho nuestros adversarios. Entonces,
que expliquen estas liberaciones, a ver, que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que hablas, y muchas otras, los famosos sabadazos que se dan, a ver que se explique. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro. Es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que había autoritarismo. O en efecto, ¿por qué no explica? Lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña. La reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte. O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento. Entonces entonces ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché en la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos y cuáles son las características de esa elección. O sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso. Ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma al Poder Judicial, sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión. Entonces la renovación del Poder Judicial es buena. El otro día lo comentaba con una persona también que, digamos, de buena fe está preocupada por la reforma. Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a 3. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna 2 veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían 4 que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, o sea, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo. Pero después sería otro y después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos, ¿no? Aquí es al revés, que los elige el pueblo. Cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos, porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos. En Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces. En este caso no, ni siquiera es por partido político, está planteado por perfil. Entonces ¿quién los elige? No los elige la presidenta, los elige el pueblo de México. Entonces sí hay mucho más frescura. ¿Quién va a responder un ministro? Al pueblo. ¿A quién va? Igual que yo, igual que la presidenta. ¿A quién responde? Al pueblo. ¿A quién responderá el ministro o la ministra? Al pueblo. Entonces realmente la reforma refresca al Poder Judicial, le da democracia y entra lo que buscamos es más justicia, o que realmente haya justicia en el país. Los mecanismos Los mecanismos para realmente
garantizar. Pues es eso, si se elige por la gente. Y además hay un tribunal que está revisando, no el Consejo de la Judicatura ahora, que en realidad no hace nada. Si realmente hay un tribunal que está revisando la actuación permanente de los jueces y se ponen, supongamos, es una hipótesis, reglas. Fallaste una vez, fallaste dos, fallaste tres, fallaste cuatro, y dependiendo de la falla que haya habido y las denuncias que se hayan presentado. Entonces sí va a haber un también nombrado por el pueblo de México que esté revisando la actuación de los jueces y los magistrados y los ministros. Entonces el objetivo es fortalecer el poder judicial y por lo tanto la justicia en el país. Continuamos con Camila Ayala del CEO. Buenas tardes, doctora. Una precisión, consultarla. Nos estaba presentando el número de población objetivo a apoyar y mencionaba los 3,000 pesos de apoyo y los 1,300 pesos para los jóvenes. Pero en ese sentido, ¿cuál sería la bolsa de recursos para 2025 y 2026, no? Y también preguntarle por qué se decidió dividir estos apoyos en estos 2 años, si tendrá que ver pues la presión financiera que han señalado las calificadoras. Sí, estamos estimando de acuerdo a los ingresos planteados y además que haya recursos también para obra pública, para los proyectos de trenes que estamos planteando, que estimamos que el primer año, para no fallarle a la gente, hay que ser muy claros y hay que decir siempre la verdad. Entonces, que el primer año podemos acceder a, son alrededor poco más de 50,000 millones de pesos para los 2 programas. Para 2025, ¿verdad? Sí, son alrededor de 60,000 millones casi, más para bien. Para 2025, pero de que va a ser universal, esperemos ya poder tener todos los recursos para que en el 2026 ya sea universal y si no, seguro en el 2027. Lo dije siempre en campaña, que iban a ser, siempre dije, el primer año, 2025, van a ser 1 millón de mujeres. Lo dije en los 100 puntos, eso con 3,000 pesos son 18,000 millones de pesos, pero va a ser un poco más de 1 millón de mujeres, considerando 63, 64 años. Y en el caso de niños y niñas también, siempre en los mítines decía, van a ser 3 años para poder cumplir con la beca universal. Doctora, y por otro lado, también preguntarle, si me lo permite, la situación con el Plan Sonora, ¿no? Hace unos días a nivel internacional, pues se dio a conocer que hay una disputa con la empresa Cangen Lithium contra México en materia de litio que hay en Sonora. Me gustaría preguntarle qué postura tiene, si está preocupada o hay preocupación de que los chinos se puedan quedar con el litio de Sonora y si no peligraría entonces el proyecto de transición energética, la relocalización, si pudiera conocer pues más a fondo. Nosotros vamos a mantener ¿cómo llamas? Esta disputa jurídica que hay para que el litio sea para las y los mexicanos. Esta concesión que se dio fue tiempo atrás, y ustedes dicen, hay una concesión, ya han estado trabajando, ni siquiera se ha estado trabajando. Entonces las propias condiciones de la concesión establecen que es factible que ya no la tenga, porque ni siquiera han estado trabajando en la zona. Entonces esa reserva pues debe ser para las y los mexicanos, y además ahora que se nacionalizó el litio como lo planteó el presidente y lo aprobaron los legisladores, pues tiene que ser parte del proyecto del Plan Sonora, que independientemente de la explotación de litio tiene el Plan Sonora un proyecto muy importante, pero el litio es de las y los mexicanos y hay suficientes argumentos para que ya no le pertenezca la concesión a esta empresa. Y si por ejemplo se falla a favor de China, no México lo creo que se falle, porque hay suficientes argumentos. Doctora, y también otro tema igual sobre pues finanzas, economía, también me gustaría preguntarle qué piensa hacer para el sector bursátil en México y pues lograr que las empresas quieran listarse en el mercado de capitales
de la bolsa de valores del país, ya que vemos que pues atraviesa una sequía de casi 7 años y donde el mercado bursátil pues no representa el tamaño de la economía mexicana? Tiene algunos planes el secretario de Hacienda, ya los platicaríamos posteriormente. Es importante siempre este mercado de capital y es muy importante más todavía porque la inversión física, es decir, tienen que ser ambos, porque no solo es el mercado en la bolsa de valores. Pero el secretario de Hacienda tiene algunos planes que tienen también que ver con la Comisión Bancaria de Valores. Y ya por último, para no quitar más minutos a mis compañeros, doctora, ¿estaría contemplando igual pues un nombramiento financiero para Petróleos Mexicanos, para Pemex? Porque ha sonado igual pues de Hacienda, ¿no? Que podría quedar Llorio. ¿Estarían viendo un perfil? Sabemos que cada jueves pues los presentará, pero se podría... Ya tocará a Pemex en su momento. Gracias. Siguiente pregunta de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle sobre si va a aceptar la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo el día de ayer en la mañanera para nombrar mantener a los titulares del IMSS, de COFEPRIS, al subsecretario. ¿La va a tomar en cuenta o lo Siempre toma en cuenta recomendaciones, por supuesto. Ya tocará también a todos los compañeros de salud. ¿Hasta qué punto los futuros secretarios de Estado van a poder elegir ellos a su equipo de trabajo, ya sea a las personas más cercanas a ellos y también a los subsecretarios que los estarán acompañando? Pues es combinado. Siempre platicamos, y lo saben los secretarios, hay muchísimas personas que nos han apoyado, que han estado ahí, que tienen los perfiles. Entonces siempre se platica con los secretarios. ¿Pero sí van a poder ellos elegir a su gente más cercana? Sí, pero tenemos que platicarlo juntos. No es solamente... Este es un proyecto, no son personas aisladas. Por supuesto que la cabeza de la secretaría pues tiene que tener la coordinación con su equipo. Pero este es un proyecto en donde participamos todos, no es secretarías aisladas que cada una define su proyecto. En el caso de SADER, por ejemplo, pues con Julio Verdeguer estamos trabajando el proyecto para el sector agropecuario en nuestro país, incluido también precios, distribución, Segalmex, etcétera, que está vinculado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el caso de energía, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión en la mañana, estamos haciendo la planeación del sector energético para los próximos 20 años. Estamos trabajando en ello. Entonces, pues los perfiles tienen que ver con este trabajo conjunto y el proyecto que se está haciendo. Y también preguntarle, comentarle, está subiendo el tema de COVID, otra vez los contagios en Estados Unidos y en México también, ya sé, aunque no es alarmante, dicen que sí se está subiendo el número de contagios. ¿Usted está pensando, están teniendo en el proyecto de presupuesto, están contemplando recursos para adquirir más vacunas contra COVID-19 para aplicarlas en este próximo invierno? Está trabajando el secretario de Salud que nombré, el doctor David Kersenovich, el tema en general de vacunas y la adquisición que se está haciendo, que no solo si fuera el caso COVID, pero lo tienen que determinar ellos en función pues del conocimiento en salud y si es necesario o no. Y por mi parte, por último, preguntarle si usted tomará alguna medida extra para evitar contagio de COVID. No, hasta el momento no, no lo he considerado. Gracias. Última pregunta de María Julia Castañeda, de Agencia F. Hola, buen día, doctora, por acá. Yo quisiera retomar un poco el tema de ayer. Me parece que este programa para mujeres mayores es un indicio de lo que será pues el gobierno de la primera mujer presidenta en México. En ese sentido, le quería preguntar sobre la reforma que también mencionaba ayer para erradicar la violencia contra las mujeres, y sigue en marcha enviarla al Congreso en su primer día de gobierno, como comentaba en campaña, y pues en qué consistiría la reforma. Sí, son varias reformas que estamos planteando, algunas constitucionales y algunas en términos legislativos.
Algunas tienen que ver con, ustedes saben que hay códigos penales locales y el Código Penal Federal. A nosotros nos dio mucho resultado en la ciudad la ley del agresor sale de casa, que está en el Código Penal de la ciudad y en la ley de igualdad de las mujeres. El otro día platicaba con Ernestina Godoy de que sería muy bueno que todas las fiscalías de todos los estados tuvieran una fiscalía para el asunto de feminicidios, que dio muchos resultados en la ciudad. Entonces, a nivel constitucional yo planteé dos temas. Uno, está en el cuarto constitucional la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay que redactarlo en términos de la igualdad sustantiva y la no discriminación. Y por otro lado, también llevar a nivel constitucional el asunto de la violencia contra las mujeres, que me parece que es de la máxima atención que tenemos que tener. Y de ahí una serie de leyes secundarias que buscaríamos que algunas fueran generales, es decir, que impactaran a todo el país, y otras pues que fueran de carácter federal. Pero sí, el tema de las mujeres va a ser tema, pues no puede ser que la primera mujer presidente solamente sea, o presidenta solamente sea un símbolo, tenemos que avanzar mucho más. Bien, ¿y lo enviaría entonces en su primer día de gobierno al Congreso? Lo enviaríamos el primer día. Por otro lado, hay quienes comentan que no son tiempos para las mujeres de salir solas en la calle, como la fiscal de Baja California que recomendaba a las jóvenes no viajar solas en taxi a raíz de un reciente caso de feminicidio en Mexicali. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Pues no es un asunto de victimizar a la víctima, ¿no? Siempre se pueden hacer recomendaciones, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una responsabilidad para que las mujeres seamos libres y tengamos autonomía. Nosotros hicimos varios mecanismos que, si bien no funcionan al 100%, pero protegen a una mujer. Por ejemplo, en la aplicación de la Ciudad de México está que uno puede, así como en el WhatsApp uno puede poner que lo sigan, o en el Google Maps, no sé cuál es, que lo sigan a uno en tiempo real. Hay una aplicación especial para una mujer que viaja en un taxi, que viaja sola en algún lugar, para poder decir, voy en este taxi y esta es mi ubicación actual. Mecanismos que le dan cierta seguridad a las mujeres. Nosotros tenemos que avanzar en la garantía. No es de un día a otro, pero tenemos que avanzar en la garantía. Yo por eso he dicho que en el caso de la seguridad y en el caso de la seguridad para las mujeres son los dos grandes temas. Por un lado, lo preventivo, que tiene que ver desde la educación, la cultura y todas las acciones de prevención para las mujeres. Y por otro lado, la cero impunidad. Que feminicidio que se cometa, feminicidio que sea sancionado. Porque en la medida que haya impunidad, pues entonces, en todos los delitos, pero en particular, es un delito grave que haya la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer. O de que aún haya fiscales que cataloguen como suicidio un feminicidio cuando hay pruebas suficientes. Por eso esto que hicimos en la ciudad, de que una muerte violenta por mujer primero se cataloga como feminicidio, y en todo caso después en la investigación se ve si no fue feminicidio. Feminicidio quiere decir que la muerte o el asesinato de la mujer es por el hecho de ser mujer. A lo mejor puede haber otro caso en donde estuvo involucrada en un asunto de delincuencia, de otra cosa, y participó una mujer, es distinto. Pero estas son cosas que deben quedar en la legislación para que realmente se ha avanzado mucho en la disminución de los feminicidios a nivel nacional, lo muestra la secretaria Rosa Isela cada 15 días, pero hay que avanzar más. Rápidamente, si me permite, doctora, considerando pues esta plataforma que ha presentado en los últimos días, donde señala que pues no llega sola, llegamos todas,
Tiempo de Mujeres y pues la agenda de las mujeres que ha dicho que va a atender, ¿podríamos decir que pues el gobierno de la primera mujer presidenta en México sería feminista? ¿Usted se considera feminista? Sí. Ahora, lo he dicho siempre, es transformación y es mujer. Es transformación y es feminismo. Porque cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, también decimos por el bien de todos y de todas, primero las pobres. Que a veces las mujeres en condiciones de pobreza sufren más que los hombres. No es que haya categorías, pero a veces está muy documentado, por ejemplo, que cuando la alimentación es poca, a veces somos las mujeres las que reciben la última parte de la alimentación. Entonces, tiene que ver también una parte de justicia social, porque a veces el feminismo se ve sin la otra parte de la justicia social. Entonces, por eso nosotros hablamos siempre de feminismo social, de que va junto la transformación y la justicia para las mujeres, que estamos en contra de cualquier forma de discriminación. El pueblo de México hoy está empoderado, entre otras cosas, porque se ha luchado en contra de la discriminación histórica que estaba escondida debajo de la alfombra. El clasismo, el racismo y el machismo. Entonces, es transformación y también es mujer. Muchas gracias. Estamos, va a haber una información diaria. Estamos revisando el horario. Finalizamos conferencia de Estamos prensa. revisando Gracias, el horario. compañeros. Este fin de semana, por ahí lo tienen, ¿verdad? La agenda, a ver si la traen por ahí. Zacatecas, Michoacán, no sé si es seguro. ¿Ya? A ver, ¿cuál es? Es que ayer lo cambiaron en la noche y no he tenido tiempo de revisarlo. Zacatecas, San Luis, Guanajuato y Querétaro. En Zacatecas vamos a revisar los proyectos agropecuarios. Después, ahí mismo vamos a ver, en Aguascalientes, en una reunión privada, vamos a ver los proyectos de CONACYT. San Luis Potosí, Guanajuato, temas económicos, desarrollo industrial, tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, Banco de Bienestar, y después Programa Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Querétaro. Mañana los 3. Gracias, compañeros. Mide, ¿verdad? ¿O aquí? En el Mide. Sí, claro que sí. Va a ser mitad mujer, mitad hombre. De todo el gabinete, obviamente, son 3 los que nos faltan. Sí. A ver, siempre, en las reuniones siempre, y es normal, uno dice, esta persona ha trabajado bien, además, pues los conozco a todos los compañeros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Advierte qué? ¿Qué quiere decir políticos? Habría que preguntarles primero, ¿no? Porque pues sí,
O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir políticos? Si quiere decir partidarios, están equivocados. Que es distinto un ser político a un político que pertenece a un partido político, que se ha dedicado a la política, Entonces primero habrá que preguntarles a qué se refieren con ello. Y segundo, si es partidario o no. No se eligen por partido político. A ver, ¿por qué no nos platican ellos? Vamos a preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan de la reforma de Zedillo? A ver, que nos digan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinan de la reforma que hizo Zedillo? Que se fueron todos los de la Suprema Corte y se nombraron nuevos, elegidos por el entonces presidente Zedillo. ¿Qué opinan de esa reforma? ¿O no opinan porque todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones? Ahí hay un asunto político. A ver, ¿por qué la presidenta de la Suprema Corte, en la primera reunión que tiene con el presidente de la República, invitada por el presidente de la República, que el 5 de febrero, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Porque es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial. ¿Por qué no se levantó? ¿Que no es un asunto político? ¿O sus chats que no son políticos? Entonces, por eso, magistrados y jueces, ¿qué quieren decir con que los ponen como políticos? ¿Qué quiere decir eso? Si se refieren a que pertenece a un partido político, no van a ser elecciones por partidos, van a ser elecciones de personas. ¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, pues que se inscriban en la elección y que sean electos. Lo explicó hoy muy bien la secretaria de Gobernación en la mañanera, es constitucional. La supuesta sobrerepresentación es porque quieren hacerlo por coalición, cuando la Constitución habla claramente de que los plurinominales son definidos por partido político. Entonces ahí no hay, ni siquiera está sujeto a interpretación, es la Constitución. Entonces, pues claro, habrá resistencias y demás, pero yo les sugiero muy respetuosamente que se inscriban. Le va a dar mucha fuerza a un juez o a un magistrado o a un ministro ser electo por el pueblo de México o electa por el pueblo de México. Finalizamos conferencia. Gracias. Muchas gracias.